Retomamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos con Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio. Emil, muchísimas gracias por venir al programa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu teleaudiencia. Emil, queríamos preguntarte un poquitito desde la visión también de las casas de cambio, ¿cómo es el tema del peso argentino y este impacto de la devaluación que está teniendo el peso argentino? Esto hay que recordar que no es solamente con relación al dólar, sino también con relación al guaraní. Hay todo un juego cambiario detrás, pero hay una notoria caída de valor del peso argentino. En términos de impacto, Emil, ¿qué te parece que es lo importante resaltar de esta situación? Bueno, tenemos que acordarnos que la Argentina es el segundo país con el cual más relacionamiento comercial tenemos después de Brasil y realmente impacta fuerte, sobre todo en el sector exportador. Hay muchas empresas que exportan a la Argentina, si bien las exportaciones son en dólares americanos. Muchas de estas empresas no tienen una previsión sobre cómo van a estar estas empresas argentinas de hoy a un plazo de tiempo cercano. Muchas de estas exportaciones son a plazo. Por eso te digo que de aquí a un tiempo cercano, con la devaluación, con la pérdida del poder adquisitivo que tiene el peso, su economía tiene muchos problemas y eso incide en que muchas empresas inclusive cierren sus puertas. Emil, esta es una situación que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, pero se agudizó ahora recientemente con los resultados de las últimas elecciones en Argentina. Y realmente sí, el candidato más votado de la Argentina en sus primarias, el candidato Milei, tiene proyectos muy curiosos, ¿verdad? Uno de ellos es el cierre del Banco Central Argentino, otra es la dolarización, pero sobre todo el cierre del Banco Central trae mucho revuelo en la plaza argentina y también en el mercado internacional, porque se va a quedar el país sin un jugador importantísimo que regula el sistema cambiario en Argentina, ¿verdad? Y esto, Emil, hay que ver cómo evoluciona porque puede seguir teniendo impacto en materia de cotización. Es decir, si Javier Milei gana finalmente las elecciones, probablemente se vuelva a dar un choque muy fuerte, teniendo en cuenta su decidida postura a favor de la dolarización, la eliminación del Banco Central y todas sus posturas económicas. Asimismo, hay previsiones internacionales como del JP Morgan de los Estados Unidos, que ellos dan una previsión de una devaluación de 170% del peso argentino en el 2023. También el Bank of America, que también sentó postura diciendo de que aproximadamente entre el 70 y el 80% de aquí en adelante se va a tener de devaluación del peso argentino. Y eso trae una preocupación no solamente dentro del mercado argentino, sino que en nuestros mercados, en los mercados internacionales también. Emily, cuando hablamos de nuestra plaza puntualmente, acá en Paraguay, ¿qué tan representativas son las operaciones de cambio de peso a guaraníes, guaraníes a peso? ¿Son operaciones de peso dentro del mercado? ¿Cuál es la estructura dentro de lo que es el sistema cambiario nacional? Y significa, es un porcentaje grande, hay muchos argentinos que concurren a nuestro país, no solamente paraguayos van a Argentina, muchos argentinos vienen al Paraguay a realizar compras y esto le da un movimiento importante a nuestro comercio. Generalmente los argentinos mayormente vienen a comprar productos electrónicos, vienen a comprar repuestos de vehículos, repuestos industriales, cubiertas. Son muchos los productos que nosotros le vendemos a los argentinos. Y toda esta información nosotros, cuando concurre un turista a nuestras instituciones,
ellos llenan un formulario, ¿verdad? Para qué vienen. Nosotros utilizamos ese formulario para ayudarle, guiarle al turista para realizar sus compras o para realizar el turismo que ellos quieran, turismo de visita de museo, gastronómico. Y también estos datos se le pasa al Banco Central, que ellos hacen una estadística de qué es lo que el turista viene a buscar a nuestro país. Emilia, ¿hay algún tipo de tope, limitación, algo que esté actualmente vigente dentro del mercado respecto a las operaciones con peso argentino? Sí, bueno, dentro de nuestras leyes nacionales, las reglamentaciones que tenemos del Banco Central del Paraguay, existen topes para operar, por ejemplo, con la presentación de la cédula de identidad, ya sea nacional o internacional, de cualquier extranjero, que es hasta $17.000 anuales. Y pasando esos límites, se puede pasar ya con la presentación de algunos documentos que den el origen de fondo de la operación que quiera realizar el cliente. Pero siempre que se enmarque dentro de lo legal, dentro de los límites legales, las casas de cambio están operando normalmente con el peso argentino. Normalmente se opera con los pesos argentinos o con cualquier otra moneda. Emily, hay que recordar también el tema de lo que es la devaluación del peso argentino y su impacto en cuestiones como por ejemplo el contrabando. Es una cuestión que tiene muchísimo peso dentro de la economía nacional. Hay varios gremios, incluyéndolos a ustedes, que están muy preocupados por esta situación. ¿Se está teniendo algún tipo de agudización teniendo en cuenta la devaluación del peso argentino? Si bien el tema del costo, del valor del peso también hay que equilibrarlo con la inflación en Argentina y esas son cuestiones que influyen también en los niveles de contrabando. Pero están notando de que hay una tendencia sostenida en cuanto al contrabando, hay cuestiones que hay que ir atendiendo, también aprovechando las nuevas autoridades que están en nuestro país. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, Emilio? Bueno, la incidencia es altísima, es bastante fuerte y también perjudicial. Y te explico un poquito cuál es la metodología del sistema cambiario y para entender un poquito cómo inciden estas operaciones y cómo perjudican no solamente al Estado, sino que a las empresas que la conforman. Las instituciones cambiarias, generalmente sus clientes mayoritariamente sus clientes son importadoras y empresas que tienen relacionamiento con el exterior y que necesitan realizar pagos en el exterior. Entonces, esos pagos son utilizados para la importación de mercaderías. Generalmente esta empresa, cuando hacen estas operaciones y llenan sus formularios, esta información nosotros, las instituciones cambiarias, las pasamos al Banco Central del Paraguay, que luego de evaluarlos, ellos ven cuáles son los países en el cual el Paraguay realiza más pago para importaciones, cuáles son las mercaderías que se importan, y estas informaciones son pasadas a las embajadas, ¿verdad? Y estas embajadas en el exterior son las que otra vez incentivan el relacionamiento con estos países, ven qué ventajas pueden tener con estas empresas exportadoras del exterior, con el fin de dinamizar estas empresas y que el Estado recaude más impuestos. Bueno, también, como te expliqué recién, en segundo lugar, los turistas son el segundo rubro de mayor operaciones en el sistema cambiario. Y asimismo, como el sistema cambiario legal tiene esta metodología de trabajo y esta información valiosísima que le pasa al Banco Central, y el Banco Central lo utiliza a través de su embajada para sacar beneficio para el Estado y para las empresas que lo conforman, asimismo opera el sistema paralelo informal. El sistema paralelo informal se dedica a pagar las mercaderías que entran de contrabando. A diferencia del mercado legal, que se hace, que paga impuestos y que
hace todos sus movimientos en blanco. Estas empresas, estas instituciones ilegales hacen lo mismo, pero en el mercado paralelo informal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Te hago un comparativo. La Policía Nacional hizo un censo de estas instituciones cambiarias, de cambistas, instituciones que se realizan al cambio en negro e informal, y censó 900 instituciones. Si nosotros hacemos un cálculo, un burdo cálculo, dándole un capital a estas 900 empresas censadas por la Policía Nacional de $50.000, que es prácticamente lo menos que pueden manejar para poder subsistir en ese mercado. $50.000 diarios por 900 instituciones, por 300, vamos a ponerle 300 días hábiles que tenga el año, nos da una suma de $15.000 millones de movimiento cambiario que se realiza en el mercado informal en negro. Eduardo, $15.000 millones sobre 40.000 millones, que es el Producto Interno Bruto de nuestro país, es más del 30%. O sea que más del 30% de nuestro movimiento se está dando en negro. Esto es altamente perjudicial. Es por eso, muchas veces que nosotros decimos, como muchas veces nuestras autoridades no entienden. Hoy, por ejemplo, nuestro país está con un balance impositivo, con un balance tributario en rojo, creo que más de 600 millones de dólares. Que el balance tributario quiere decir de que los ingresos del Estado versus los egresos te da una pérdida, o sea que el Estado gasta más de lo que recauda. Entonces, realmente estamos ante una desidia de las autoridades, no te digo a las autoridades actuales porque acaban de tomar el timón, ¿verdad?, del país, pero sí hubo una desidia muy grande de nuestras autoridades en el pasado que permitieron hoy estar en esta situación. Por eso, este 30%, Eduardo, más del 30% del Producto Interno Bruto se refleja en lo que dice la industria, en lo que reclama el comercio, en lo que reclaman las importadoras nacionales, que muchos de estos gremios hoy en día están diciendo que tienen pérdidas de hasta el 40% de sus recaudaciones en comparación a años pasados. Emilia, hay que recordar también que esto tiene su incidencia dentro de lo que es la propia cotización del dólar. Ustedes habían explicado anteriormente que teniendo en cuenta la demanda que existe de dólares por parte de argentinos que están queriendo acceder a esa divisa y lo hacen a través del mercado negro, la cotización del billete para las casas de cambio también se ve impactada. Es decir, esto tiene su impacto en términos también de costos o de impacto dentro de lo que es la economía formal inclusive. Asimismo, hay que analizar nomás los datos. Nosotros tenemos una balanza comercial positiva. Creo que más de 1.200 millones de dólares estamos en la balanza positiva legal, ¿verdad? Eso nos dice de que el dólar, por ejemplo, tendría que tener una cotización a la baja. Pero sin embargo, esa es una alerta que nos da el mercado. Pero sin embargo, nosotros hoy tenemos una cotización que nos da una cotización del dólar levemente al alza sobre el guaraní. Y estos son como luces rojas que se prenden dentro de la economía que nos está diciendo de que algo no está funcionando bien, ¿verdad? Teniendo una balanza comercial positiva, ¿cómo se pueden dar estas situaciones?